se me lo logré captar posteriormente al contacto, pero en la parte onírica. Yo tengo la facultad, según parece, de los sueños, es decir, tan pronto me quedo semidormido, pues empiezo a tener contacto. Ese fue un contacto eh, que se puede decir psíquico. Entonces ese ser llegó y lógicamente empezamos a luchar y en esa lucha, pues de todas maneras pude entender que se trataba de un indígena de cabello lacio, largo y un joven muy musculoso, como de unos 27, 28 años, pero realmente en la lucha que tuvimos con él era como un pulpo, porque tenía 7 tentáculos con los cuales me ató a la cama donde estaba yo durmiendo y mis compañeros estaban lógicamente al lado y en esa lucha yo lo tiré a él porque logré vencerlo y lo tiré encima de los compañeros. Entonces cuando eso me di cuenta y pude ver que se trataba, que él tenía esos tentáculos, era como entre un pulpo y él, pero era un indígena. Me dijeron telepáticamente que se trataba de un indígena. Bueno, eso fue porque yo lo vi, él me hizo una venia y salió y se fue. Eh, entonces ahí empezaron las situaciones a que yo tuviera pues ese contacto. Posteriormente pasaron algún tiempo, lógicamente, eso pasó seguramente un año, 2 años, donde volví a la región pues a hacer algunos trabajos porque ya había comprado un terreno allí y, y empecé algunos trabajos que había que hacer con respecto a la parte minera. Entonces allí empecé a tener contacto ya fue con estos seres que me hablaban en las noches, llegaban y me hablaban y podía yo tener esa comunicación con ellos, donde decían que ellos me iban a entregar pues un conocimiento seguramente que había en un determinado lugar de la región y ahí empezaron los contactos con ellos y yo aún en las noches, cuando tenía ese contacto con ellos, pues de todas maneras yo les contradecía que ellos no eran indígenas, que ellos eran eh, blancos, les decía yo que eran blancos, pero eran seres de ojos azules y aproximadamente de una estatura de más de 2 metros y rubios de ojos azules con batas con túnicas blancas y rayas negras horizontales y sandalias, era la forma de vestir de ellos. Entonces yo por eso los confundía con los nórdicos y yo les decía que ellos no eran indígenas, pero ellos me dijeron que sí eran indígenas, que ellos aun cuando estaban aquí en el exterior de la tierra, eran seres también especiales porque daban vida y que ellos tenían como esa facultad y me explicaban muchas cosas. Entonces una vez aún me llevaron, me entraron por Agua Dulce, pues ahí no se trata, es una región donde sí hay vertientes de agua y un río y quebradas y todo, pero mar no hay. Sin embargo, entrábamos en la parte, les estoy hablando en la parte etérica. Cuando yo me quedaba así dormido, pues lógicamente era que me pasaban estas cosas. Entonces ellos me llevaron una vez por agua dulce y salíamos a agua salada, y como en un buceo, y luego cuando llegábamos a agua salada entrábamos como a una especie de, seguramente de caverna, no puedo describir bien, pero sí el ser que me llevó para mostrarme varias cosas, el arte de ellos, eran casas como de 2 pisos, se trataba como de un pueblo y el agua me daba por la rodilla. El agua que corría por en medio de las calles de ese pueblo. Entonces ellos me decían que era agua de vida. Pues el agua siempre es vida, pero de todas maneras se entendía que era como agua muy especial, seguramente.
y luego me subieron al segundo piso de esas casas y me mostraban un arte pues muy bello, lo que es el arte, cuadros, etcétera, y jarrones muy lindos, especiales. Todo eso era de ellos, de la cultura seguramente de ellos. Bueno, esas eran experiencias que tenía posteriormente. Entonces, no sé si para describirles que esa era la forma en que los pude observar y con quienes tenía varias veces contacto. Siempre que yo iba a la región, pues tenía contacto con ellos. Lógicamente, yo hice unas hipnosis porque yo practico hipnosis. Allá les decía en la vez anterior que aprendí a hacer hipnosis con unos argentinos y lógicamente yo hacía hipnosis aquí en Bogotá a larga distancia para saber de qué se trataba ya y me decían también pues que ahí habían existido tres cacicazgos, tres cacicazgos y a ellos los veía el hipnotizado como dioses. Bueno, todo eso yo dije seguramente pues sí, cuestiones indígenas. Entonces ahí terminaba las sesiones, no profundizaba más nada. Ahí me decían, lógicamente, por canalización, eh, me decían que había pues algunas riquezas ahí y lógicamente ahí había sido un sitio de, de contacto extraterrestre de los tres cacicazgos. Se comunicaban con naves que llegaban ahí a la parte alta. Esa fue ya una experiencia posterior que tuvimos con una clarividente que llevé, lógicamente, porque yo no podía captar todas esas situaciones sin alguna colaboración. Bueno, de todas maneras, no sé qué siga en las preguntas porque es como para todas las experiencias que tuve, porque Era- en la segunda pregunta era, ¿cuál era la llegada de esos seres? ¿Cómo era la llegada del lugar? El lugar. bueno, el lugar son ahora actualmente, pues son potreros, prácticamente fincas de trabajo, donde hay una planicie y donde hay una montaña, y ahí era, pues, según se me explicaba, era donde llegaban las naves y habían los tres caciques que eran caciques como muy poderosos, entre otras cosas en un contacto onírico, o sea, de sueño, también estaban ellos, los mismos indígenas, y pude saber, se me olvidó ya el nombre de uno de ellos, pero el nombre de los tres tenían su propio nombre, era Tigre, Pintado, Águila, no sé qué, y Tigre Pintado, esos fueron los dos nombres, el otro se me olvidó de los tres caciques, pero ellos tenían sus propios nombres. Eh, Águila Negra era el que montaba pues en un caballo negro y eso así lo vi. Y el tigre pintado pues era esa, como el disfraz de él o bueno, o la manera como tal vez se disfrazaba. El otro nombre no lo recuerdo, pero eso sí me dieron esos tres nombres, que eran los de los tres caciques que habían en esa región. Y por eso ellos eran como muy ricos en esa época, porque me hablaban también de que ellos tenían contacto con los griegos siendo acá en Colombia, hoy día. Pero en esos tiempos había contacto con los griegos porque ahí me decían que tenían figuras griegas, bustos griegos, o sea, no sé cómo era la comunicación de esos tiempos con ellos. La verdad, si era en las naves que se transportaban o era por el agua, no entiendo, no entendí muy bien esa parte. Pero bueno, es para dar una idea al respecto. ¿Y cuál es la otra pregunta? La otra pregunta es, ¿cómo comenzó el contacto con ellos? ¿Cómo comenzó el contacto? Sí, el contacto, yo ya lo dije, el contacto con ellos empezó desde por la investigación que yo iba a hacer de carácter minero.
y sobre lo cual yo tengo intereses ahí con las concesiones del Estado colombiano. Entonces, para explotación de algunos minerales. Eh, y el contacto empezó por ahí. Para localizar el sitio propiamente de lo que yo llamo el portal, fue también en una visión que tuve y me mostraron un amarillal. Entonces yo en la región pregunté que dónde quedaba el amarillal. Y entonces me señalaron dónde quedaba el amarillal y pude llegar allí. Y por eso ahí empezó el contacto con esos seres. La llegada fue porque me ubiqué en el lugar y seguramente, pues lógico, ahí eh, se encuentra seguramente el portal, que yo le llamo portal porque por ahí era por donde yo veía salir a los seres de ojos azules, pero también posteriormente eran los reptilianos también que venían a través y brujas, y yo no creí que existían las brujas, pero también me rodeaban en las noches cuando yo llegaba al trabajo que estábamos haciendo ya, pero eso ya fue para empezar a excavar ahí, a hacer un trabajo de guaquería, como de guaquería, porque como yo sabía que habían tantas cosas ahí, entonces yo empecé a hacer un trabajo de guaquería y ahí empezó el contacto con todos ellos. Y cuando yo empecé ese trabajo de guaquería, siendo que la cuestión era minera, pero de todas maneras, como tuve el conocimiento de lo que allí podía haber, pues entonces yo no lo hice por ambición y si no quizás no hubiera tenido todas estas experiencias. Yo lo hice por curiosidad porque no era tanto lo que me interesaba toda la riqueza que había allí, sino por la curiosidad de saber cosas que yo las ignoraba. Incluso yo no creía en extraterrestres. Es decir, tenía el conocimiento intelectual pero no tenía la experiencia. Es decir, uno por eso decían que uno cree en algo, pero de labios para afuera y no de verdad con la experiencia. En la experiencia se afianza uno y ya queda como algo más interno para tener la autoridad moral de decir, sí, sí existen, como la presencia ya que tuve en vivo y en directo, que eso está más adelante en las preguntas, en vivo y en directo con otros seres, no sé quiénes fueron, porque Eh, vinieron con... la otra pregunta era, ¿cómo luchaba con ellos? ¿Tenía un armamento? ¿Cómo se defendía usted? ¿Cómo luchaba? No, eso ya fue una situación diferente, porque tan pronto tuve los contactos con los seres de ojos azules, eh, eh, me empezaron a contactar ya los reptilianos. Hoy hablo de reptilianos porque antes yo ignoraba todo y yo les llamaba allá era monstruos marinos, porque como todo esto fue mar, entonces muchas cosas se sucedieron en ese tiempo. Yo creí que era que habían quedado algunas energías de dinosaurios que habían existido seguramente en esos mares. Entonces, por eso yo les llamaba monstruos, no monstruos, en ese tiempo no les llamaba monstruos, sí, monstruos marinos les llamaba yo porque ya había tenido algunas peleas, ellos me llegaban todas las noches. Cuando yo empecé el trabajo de la guaquería, ellos me llegaban todas las noches, esos monstruos marinos que yo les llamaba porque como eran seres tan grandes, de color verde, y yo los veía, pero entonces yo sacaba una varita que hoy la comparo con lo que hace Gabriel y Rafael, que son seres de determinada dimensión, que son guerreros de la luz. Entonces, oye, ya lo entiendo. Entonces, la varita que yo sacaba seguramente es de lo mismo que ellos y por el mismo sitio que ellos sacan la espada, pero yo no sacaba una espada, yo sacaba era una varita y con eso los corría y salían y se iban. No podían enfrentarme. Eh, Otra, otra pregunta, señor Jorge, ¿por qué suspendió usted ese contacto con Pues ellos? perfecto, pero antes yo quiero narrarles que en esas luchas que tenía con ellos, pues siempre yo los vencía con la tal varita.
Tuvimos algunas peleas puño a puño con ellos, donde realmente ellos me daban un golpe y yo salía como en la parte astral, como 300 metros o más según la distancia aquí, es decir, y me iba haciendo muy delgadito con un algo que se estiraba, me decían que era como el alma mía, que se estiraba hasta 300, 400 metros y regresaba con cada golpe que yo recibía o yo también les daba y ellos lo mismo. Entonces esa era la lucha que teníamos. Posteriormente entendí que ellos lo que querían eran acabar con mi vida, porque resulta que les di papaya, pero yo estuve trabajando en eso unos 3 meses, reservé aquí, incluso me olvidé de la empresa y me fui tuve muchos inconvenientes económicos por eso, porque me olvidé de mi empresa, la dejé en manos de otras personas y me fui a hacer ese trabajo como 3 meses. Entonces, en todos esos 3 meses fue que tuve todas esas experiencias. Y una vez, como era diciembre, entonces me invitaron a una fiesta y yo fui a tomar trago y de todo como si no hubiera pasado nada. Y sí, en eso hay que tener un cuidado único cuando uno está en un trabajo de esa naturaleza. Y ese día fue que me vencieron. Entonces, respecto a eso, eh, estuvimos hasta determinada hora de la noche, pues bailando y tomando trago, y cuando regresé yo a la finca, pues de todas maneras yo le previne a mi compañero de que a pesar de que en la casa habían otras personas, pero que ellos no entendían la situación, pero mi compañero sí yo ya le había explicado lo que pasaba. Y él me acompañaba, pero él también era un poco escéptico y bueno, pero ahí, sin embargo, me colaboraba. Y yo le dije, mire, como hoy tomamos trago y de todo, voy a tener problema porque como toda la noche me llegaban esos seres, y voy a tener problema, pero entonces usted me ayuda. Y le dije, y usted se prepara en estas condiciones y me colabora, porque ellos no pueden paralizarme en la lengua, era lo único que no me podían paralizar, el resto de cuerpo me lo paralizaban y ahí era donde ellos podían tener ventaja. Y me paralizaron, evidentemente yo llegué y tan pronto me empecé a quedar dormido, me cayeron y empezamos a luchar. Y entonces me dijeron, al final de la lucha, me dijeron, Jorge, te vencieron. Y cuando me dijeron te vencieron, pues yo ya estaba como en otra dimensión y yo pedí al Padre, por eso entendí que lo que llamamos el Padre o Dios es una energía pura, porque yo no veía sino energía pura, pero esa energía pura me oyó y me envió a uno de los seres que yo ya había contactado, con los cuales eran los de ojos azules. Él vino y se puso en posición de karate y me puso los pies como a una distancia así de 50 centímetros de mi pecho y encendió su luz, pero no estaba con sandalias, estaba descalzo. Pero yo sabía que era uno de los seres con quienes había dialogado y dialogaba también cuando yo iba a la región. Señor Él, Jorge, otra pregunta, disculpe, ¿cómo era el contacto con esos seres vestidos con escafandras, estatura 2 metros? ¿Cómo era el esa fue contacto? otra experiencia. Esa ya fue otra experiencia. Es que allí tuve experiencia con esos seres con escafandras diferente. Y tuve contacto con los seres de las túnicas blancas y rayas negras, que eran los monos de ojos, los, mm, los seres de cabelleras doradas y ojos azules, fue otra diferente, y los reptilianos también, y grises también, y todos con esos seres, y brujas, y todo, con todos tuve experiencias diferentes. En cada etapa, en cada momento, habían experiencias diferentes. Entonces, lo de los seres con escafandra, ya le cuento cómo fue el contacto con ellos en vivo y en directo. Eso sí fue en vivo y en directo, ya no era onírico, ya no era en sueño, ya no era cuando empezaba a quedar dormido o semi inconsciente, sino que allí sí esto con los seres de escafandras fue una experiencia directa, a las 10 de la mañana en vivo y en directo en que nosotros estábamos haciendo trabajo. Sí, sí queda claro esa parte.
Y con los indígenas, que les digo que era de pelo lacio, y eso cuando llegué a la región también fue diferente. Entonces, cada encuentro con diferentes seres fue diferente. Les estoy narrando la situación de cómo me vencieron esos seres reptilianos y cómo pude entender posteriormente que yo no entendía que eran reptilianos, sino hasta que llegué a Bogotá a investigar por internet, y ahí fue donde pude descifrar que no se trataba de monstruos marinos, sino de reptilianos, y que me habían vencido, pero que el Padre en ese encuentro que tuve, es decir, con ellos, y que me vencieron, pues yo salí a otra dimensión y pedí al Padre, y yo siempre pedí, allá no dije Padre ni Dios, nada, sino Señor del universo. 3 veces pronuncié las palabras porque ahí me oyeron los que estaban en la casa, y mi compañero que estaba ahí canalizando tiempo, porque yo no le dije que canalizara tiempo, sino que me ayudara en oración y todo para cuando viera que yo estaba en esa lucha con ellos. Y él hizo todo lo contrario, le cambiaron el cheat, porque él hizo fue ponerse a contabilizarme tiempo, y al final de la batalla, pues él me dijo que había durado hora y 5 minutos en esa experiencia. Luego, cuando ya estuve en esa dimensión, en astral, porque mi cuerpo estaba ahí tendido siendo yo consciente que estaba ahí y qué personas estaban conmigo y todo, yo era consciente perfectamente. Pero ya estaba ya en ese lugar donde le digo que había solamente luz. Pero yo dije 3 veces, que nunca lo había dicho, Señor del universo, 3 veces, líbrame de estos monstruos diabólicos. Los monstruos diabólicos a que me refería eran los reptilianos. Pero el Padre, me dijeron allá, me dijeron telepáticamente, Él es infinito en gracia y misericordia. Claro, la culpa había sido mía por no hacer las cosas bien. Y sin embargo, pues él me envió a uno de esos seres para liberarme. Pero yo ya estaba muerto, según pude comprobar yo mismo, porque cuando ese ser me liberó y me puso los pies, como le digo, a 50 centímetros, y yo vi los pies de él y todo, y la luz que encendió y se puso en posición de karate, salieron corriendo los reptilianos. Eran como 5, pero el que me había vencido más que todo era el jefe, iba adelante, y yo lo vi y empecé a regresar. Entonces, cuando empecé a regresar, volteé mi mano y yo estaba con la boca abierta y seca, es decir, quería decir que yo estaba muerto. Si no hubiese sido así, pues hubiera amanecido por ahí muerto de un paro cardíaco. Pero de todas maneras, fue como la misericordia de lo que llamamos Dios, de ese ser infinito, que me hizo regresar por lo que yo pedí cacao. Así se puede decir. Señor Entonces, Jorge, Jorge, disculpe, ¿y usted considera que es un portal? bueno, digo portal porque todas estas cosas que me ocurrieron, pues realmente ellos salían y entraban también por esos portales, digo yo. Bueno, no puedo descifrar, pero yo no tengo conocimiento de fondo de cómo se abren los portales y cómo se cierran, pero ellos me comunicaban, los seres que me protegían, me decían que ellos tenían secretas y salidas secretas, o sea, eran los portales. Incluso yo estuve buscando una vez, que me dijeron que buscara una piedra que tenía la forma de un balón y que ahí encontraría muchas cosas, pero yo estuve buscando y no fue posible. Bueno, tantas cosas. Pero ahorita les narro lo del encuentro directo con los seres de las escafandras, cómo fue que me llegaron. Termino lo de los reptilianos. Por eso me retiré del trabajo, porque hice una sesión para preguntar en una hipnosis con otro joven que fue conmigo, y lo puse en hipnosis allá mismo, y pregunté y me dijeron que se había cerrado el sitio y que había nuevamente tinieblas, y que yo tenía que retirarme del trabajo hasta nueva orden.
pregunté 3 veces y me dijeron hasta nueva orden, hasta nueva orden. Entonces yo tuve que suspender el trabajo precisamente, y si me dijeron que hasta nueva orden era porque yo había cometido seguramente muchos errores para no haber logrado lo que me proponía, y que fue que se cometieron muchas cosas que no debían de haber sido de esa manera. La cuestión de los seres del escafandra es que una vez estábamos ya con las advertencias de noche que me decían que corría peligro porque yo abrí huecos de 9 metros de profundidad, y yo no soy ingeniero ni nada, sino por empírico, haciendo huecos, bajando, y sin embargo me decían que eso estaba muy hondo, eso es de cierta profundidad, lógicamente. Lo que se iba a encontrar allí. Sí encontré algunas cositas, un meteorito con una figura especial que tengo, y lógicamente no pude hacer más nada por lo que le digo, de que para el trabajo. Pero un día, ya finalizando casi para cerrar, yo quería como continuar el trabajo de esa profundidad por esos huecos, y entonces fuimos a trabajar ese día. Amanecí como con ánimo y fuimos a trabajar de nuevo. Y estaba un poco lloviznando. Habíamos 3 simplemente, porque yo siempre metía trabajadores ahí para que me ayudaran a sacar la tierra, y usted sabe que en una fábrica de 9 metros se necesitan de ciertas... Señor Jorge, creo, Damares, ¿tienes alguna pregunta para el señor Jorge? Dame un segundo, déjame cerrar la ventana. ¿Cómo? Déjeme, le voy a hacer una pregunta, sí, pero continúe, termine, no se preocupe. Sí. Bueno, voy a decir lo de los seres de las escafandras. Entonces resulta que le dije a uno al compañero que siempre iba conmigo, que ya también era una persona de cierta edad, tenía unos 65 años cuando eso, y, y le dije que bajara a sacar prestados unos plásticos para colocarlos para poder nosotros seguir trabajando. Y solamente me acompañaba una señora que es clarividente, que la había llevado yo para que canalizáramos las cosas de manera pues más, con más seguridad. Entonces ella me estaba explicando, la clarividente en ese momento. Estábamos a una distancia como de 10 metros cada uno, y el otro señor se fue a traer los plásticos y ella quedó ahí. Yo estaba dialogando con ella y preguntándole que cómo veía la región. Entonces ella me estaba explicando que en ese sitio sí, evidentemente existieron los 3 cacicazgos, y que esos caciques eran muy sabios y se comunicaban como Yahvé o Jehová allá en Jerusalén, eso de los israelitas, cuando bajaban las naves a hablar con Moisés. Entonces, de esa misma manera, allí los 3 caciques salían a hablar con los seres extraterrestres, de esas naves que llegaban a esa montaña. Ella me estaba explicando, y sobre las riquezas que posiblemente existían ahí, pero ella no las pudo canalizar. Me decía que eso ya las habían llevado, pero no era así. A ella no le permitieron ingresar a ese conocer. Entonces, resulta que ella, que me estaba explicando eso, cuando apareció el aura de ella, que hoy le llamo el aura, lógicamente, porque yo ya tenía conocimiento de lo que es un aura, así sea de cualquier ser vivo, de un árbol, de todo, y vi la luz de ella, que se expandió en forma lumínica en un radio aproximado de 3 metros de ella, y cubría una situación. Entonces yo le dije, Mari, ella incluso me visitó en estos días, vino de España y me visitó hace unos 20 días que vino, y bueno, ni siquiera recordamos estas cosas porque estuvimos hablando fue de otras cosas. Y resulta que le dije, Mari, quédese quieta, que estoy viendo su aura, pero era una luz muy esplendorosa. Jamás había visto una aura tan grande y tan amplia como la de ella. Cuando yo volví a mirar hacia las nubes, vi 3 figuras humanas en las nubes, pero yo creí que también era cuestión de las nubes, que siempre presentan figuras.
Pues no, tan pronto me quedé mirando las tres figuras humanas en las nubes, pues cuando dije es que ya estaban ahí al lado de ella, eran tres seres. No los pude ver porque, como les digo, y la estatura de uno sí era de más de 2 metros y se hizo a un lado de ella y los dos más bajitos se hicieron al otro lado, traían equipo, pero venían con escafandra, no se les ve la cara ni nada, ellos no se dejaron ver nada, sabía que eran figuras humanas porque así eran las escafandras y los equipos que traían, pero ellos no se bajaron de ninguna nave ni nada, porque yo los vi en las nubes y luego ya cuando los tenía ahí a 10 metros de distancia y ellos corrían hacia atrás y hacia adelante porque parece que la fuerza de gravedad los cogía. Entonces, en ese momento yo le grité a Mari, Mari, ahí hay tres seres al lado tuyo, pregúnteles qué hay acá. Era para que nos explicara. Eso fue lo único que pude decir y luego quedé paralizado. Tan pronto les grité, o me paralizaron o me paralicé. Pero lo raro es que hasta ahí no supe más nada y hasta que se salió de lo que estaba sucediendo. Y de la manera como se salió fue que ellos después que le dije eso a ella estuvo canalizando y yo seguí mirando pero paralizado, no podía mover nada, ni la lengua, nada. Estaba paralizado como una estatua. Y entonces cuando ya vi que ellos se desmaterializaron, porque eran como figuras como muy reales, como físicas, porque entiendo que la fuerza de gravedad siempre los cogía porque corrían hacia atrás y hacia adelante y no podían aterrizar. Entonces ellos se empezaron a volver gaseosos, así como los vi en las nubes, se volvieron gaseosos y se fueron por los mismos huecos que yo había hecho por ahí y se desaparecieron. Y ya cuando se desaparecieron, volví otra vez a la realidad y entonces pude preguntarle a Mari, bueno, ¿qué le dijeron? Porque a mí me paralizaron o quedé paralizado. No sé si fue del susto o de qué fue, pero así fue la acción. Y entonces ella me dijo, Jorge, te dejaron un mensaje y ellos dicen que no moleste aquí en este lugar porque es santo y que tú corres peligro. Eso fue todo el mensaje que te dejaron. Y sí, ellos ya me habían contactado para decirme, pero en sueños, de que corría peligro ahí porque incluso me advertían que no dejara herramientas abajo en el trabajo cuando saliera ya de trabajo, que no las dejara. Entonces también todo eso pude aprender allí al respecto. Sí, Jorge, como ya se acaba el tiempo, no sé, para las preguntas que tengan los de la sala. Perfecto, bueno. Damaris, adelante con las preguntas, Damaris. ¿Me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. Perfecto. Bueno, lo que le quería preguntar al principio era como, porque hay seres o guías que uno le pregunta quiénes son, de dónde vienen, y lo que hacen es como que se van. Entonces, usted dijo que eran pleyadianos. No, yo no puedo decir de qué raza, pleyadianos o algo, no puedo decirlo porque ellos, solamente los seres de ojos azules y de túnicas blancas con rayas negras, ellos pues son seres muy especiales, bueno, yo les llamo maestros. Eh, Ellos realmente sí me decían que habían sido indígenas aquí en el exterior de la tierra, pero seguramente hace mucho tiempo. Y ellos parece que como eran seres que no querían estar más acá por algo, por la distorsión, por la frecuencia, por algo, entonces ellos fueron los que se fueron al centro de la tierra, por eso seguramente me llevaron para darme a conocer, pero tampoco como yo no tenía conocimiento de eso, pues me quedaron solamente esas ideas como sueltas.
lo único que me decían era que habían sido o eran indígenas ellos, pero yo como tenía la concepción de que los indígenas son de cabello lacio y morenitos, pues así me los imaginaba, entonces yo por eso entraba en contradicción con ellos. Pero eso fueron quizá de las primeras razas indígenas que hubo aquí en el planeta y en el exterior del planeta, es lo que puedo deducir, no es tampoco una verdad pues asegurada, sino lo que yo puedo deducir en este momento. ¿Algo diferente? ¿Otra pregunta? Está activa, está apagado tu micrófono, Damaris. Activa tu micrófono. Ok, gracias. No, le quería hacer un comentario al señor. Lo que pasa es que, por ejemplo, son maestros ascendidos que toman cuerpo diferente. Qué buena experiencia que usted pudo vivir. Y bueno, que también lo pudo vencer. No he escuchado toda su conferencia, la estoy grabando allí, me estoy preparando aquí, pero la estoy grabando en otra habitación para que se escuche bien. Entonces, por lo menos usted la pudo recordar y pudo vencerlos a ellos, aunque al final, pues bueno, ellos también le demostraron su fortaleza. Muy bonita experiencia. Y bueno, gracias también por compartirla, porque quizás muchas personas han vivido esa misma experiencia, pero no saben, o sea, creen a veces que es mentalismo o tienen miedo de informar lo que les sucede. Gracias por compartirla con nosotros. Y si no hay más preguntas, les sigo narrando cuáles fueron las consecuencias que tuve posteriormente. Por eso no me había atrevido a hablar, porque ya son 20 años. La gente con quien trataba yo de comunicarles algo se reían. Y yo dije, no, eso no estamos preparados todavía para estas cosas. Me decían que dónde me la había fumado y que cómo me y toda esa cosa. Entonces yo me reservé, pero ya llegó el momento seguramente en que tenía que hacerlo, de dar a conocer ciertas cosas, ciertas ideas, como inquietudes que se levantan en ciertas personas. Por ejemplo, hace unos años vino un antropólogo de la Universidad Nacional, estuvimos hablando y traté de comentarle, pero entonces me dijo, pero usted es una persona ignorante y cómo le dieron tanto y ya a mí que soy antropólogo y dónde queda el sitio para ir y no sé qué, entonces rompí de una vez con él porque le vi pues esa presión y de todo. Entonces es muy complicada esa situación. Pero sí las consecuencias que tuve posterior con los reptilianos es que tuve consecuencias económicas, porque una señora a quien yo no le creí me dijo, Jorge, no vuelva por allá a hacer eso porque vas a quedar, te van a quitar todo lo que tú tienes. Y yo dije, pero esta señora, dijo, yo te hago unas cosas y te hago esto, pero no vuelva por allá. Y ella era también como una señora clarividente. Y yo no le creía a esa señora, y dije, no, esta señora es loca. Pues realmente para decirme eso, ¿quién me va a quitar lo que yo tengo? Y evidentemente, sí fue así. Sí tuve consecuencias posteriores a esas experiencias porque empecé a tener problemas con estos trabajos de minas y todo, y lo que me volví fue pobre en lugar de riqueza. Bueno, empecé a tener problemas, empecé a vender mis cosas y empecé a tener problemas hasta con el gobierno de Colombia. Ya sabrán de cuál más difícil. Y, y por cosas calumniosas y mentirosas, de todas maneras, yo solo tengo que decir al mundo. Yo tuve demandas, pero que no fueron exitosas en Colombia porque todo estaba sometido a ellos. Entonces aquí no se puede hacer justicia. Bueno, empezando por eso, mis empresas se quebraron incluso debido a eso, pero también la señora me lo había advertido que era por haber tenido contacto con esos seres reptilianos, sobre todo son los que parece que son los dueños del dinero, y entiendo que allí, pues realmente como existe unas grandes riquezas de oro y de todo, pude entender que, que ellos son los que manejan eso y que ellos tienen intereses y que vienen también, como dicen algunos estudiosos de algunos libros, ellos vienen de otro planeta
a llevar oro de acá. Y por eso yo captaba allí en las noches cuando yo me quedaba ahí en una chocita para captar algunas cosas, captaba que llegaban unas naves de color violeta. No las vi, solamente en la parte telepática pude entender que eran naves de color violeta, me decían que era de color violeta. Entonces venían como a desmaterializar el oro y ellos sí tienen, hay muchas cosas que investigar al respecto de esto, porque en realidad lo que uno sabe es mínimo. Pero hay cosas insondables realmente en todas estas experiencias que uno tiene y que son muy difíciles de dar a conocer por estas situaciones que se complican. Pero posterior en las consecuencias que tuve, fue eso, de haber quedado, pero lógico, yo me estoy recuperando porque, pero sí me persiguieron, y me persiguieron no los reptilianos, ellos parece que solamente se desplazan por portales, pero los mandaderos de ellos, que son los grises, que eso sí yo les llamaba ya chimbilais, porque tampoco sabía de qué se trataba, solamente los captaba y chillaban, y por eso los capté y los llamaba chimbilais. ¿Por qué? Porque chillaban igual que un murciélago. Y entonces, aquí ya por internet y dialogando con algunas otras personas, pues, y por libros, pues lógicamente entonces se trataba era de los grises, y eso me persiguieron en un apartamento del norte que tenía yo y que me tocó venderlo también, me persiguieron allá. Y otra cosa de más fondo para una charla posterior, porque ya fue un encuentro propiamente con Satanás que me llegó a ese apartamento. Y digo Satanás porque me lo dijeron. Y también fue una lucha muy bestial con él, pero también aclaré algunas cosas y estamos aclarando otras al respecto de lo de dónde viene Satanás y por qué estos encuentros y por qué tiene él relación con los reptilianos y toda esa cosa. Es decir, eso es una cosa bastante confusa, pero en otra oportunidad, porque se acabó el tiempo, en otra oportunidad les amplío algunas cosas más que quieran saber. Por ahora dejémoslo ahí. Para finalizar, doctor, señor Jorge, ¿cómo era la lucha con los grises? Los grises venían, era como no sé, es decir, no pude entender por qué ellos chillaban cuando se rozaban conmigo o con la persona compañera que también estaba, por ejemplo, conmigo. Entonces se equivocaban muchas veces y cuando hay ese roce con el humano, pues ellos chillan, no sé por qué, por la energía nuestra. Y ellos vienen es como a chismosear, como a mirar qué hace uno, como a seguirlo, para marcarlo, para hacer diferentes cosas. Es decir, en lo que hemos captado, pero al fin y al cabo a base de nosotros mismos hacer oración y hacer muchas cosas, dejaron de molestarme. Ya dejaron ahorita, ya ninguno